Hola, buenas tardes. Soy Gustavo Gerardo Yaujer Llamas. Este video está hecho para la maestría en Administración Pública y Gestión Política de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Es la evidencia de aprendizaje de la semana 4. El título del trabajo es La ciencia de la administración pública. Y bueno, pues empecemos. El propósito y contenido del video. El propósito de este trabajo y video es ver las corrientes de la administración pública, cómo nace y su desarrollo, asimismo las bases que se formaron para el desarrollo actual de la administración pública, la gestión política y pública. ¿Por qué es importante reflexionar sobre el tema? Es importante porque se contempla llevar a cabo una reflexión acerca del objetivo tradicional de estudio de la administración pública, destacando los nuevos alcances de su análisis teórico y práctico. Se pretende además examinar la evolución de esta disciplina social en Europa continental hasta la conformación de una disciplina científica. La visión progresista norteamericana será importante incluir en el texto, con la finalidad de observar en ese contexto el desarrollo y la transformación de la administración pública. Como ciencia social es identificar las causas y fundamentos teóricos que propiciaron los nuevos objetos de estudio, sus perspectivas, su conceptualización. Inicialmente se aborda el núcleo del debate, donde se amalgaman los nuevos campos de estudio que contribuyen a la reconstrucción de relaciones entre el Estado y una sociedad más participativa. Hay que denotar, desde sus inicios la administración pública fue una actividad central del gobierno que realizó su labor sin necesidad de una teoría previamente establecida. Por ello podemos afirmar que la práctica o praxis de la administración pública fue generando un conocimiento primario rudimentario funcional, que permita desempeñar las funciones administrativas. Después nos hacemos la siguiente pregunta de este trabajo. ¿Por qué se aborda o qué aporta estos elementos a la nueva gestión pública? Y bueno, los elementos que aporta para la nueva gestión pública es la construcción de sociedades más justas, equitativas y felices, en gran medida por el rol que juega el Estado y que son fuentes de debates eternos, entre quienes prefieren una participación mínima, llamémosle los liberales, y quienes optan por la participación plena, que son los intervencionistas. Son aquellos que quieren intervenir en todos los asuntos económicos cotidianos, por lo cual esto requiere una planificación responsable, justa, democrática, que vale siempre y vele por el mejoramiento paulatino de las reglas de las vidas más justas. Pensar las políticas públicas permite que los pueblos construyan sus propias alternativas de desarrollo en base a sus particularidades como nación. En fin, llegamos al punto del desarrollo del trabajo, donde vemos cuál es el sustento teórico que respalda el enfoque de las políticas públicas y la nueva gestión pública. A partir de la década de los 90, el concepto y el estudio de administración pública ha sufrido profundas transformaciones, innovándose con nuevas categorías y nuevas denominaciones como las de políticas públicas, gestión pública y o gerencia pública. Todo ello ha sido consecuencia de las reformas que ha sufrido el Estado y que han tenido efectos en el aparato administrativo gubernamental a través de su modernización. En esta búsqueda de nuevas formas para dar mayor eficiencia y eficacia a la gestión de lo público, se ha modificado el análisis del campo disciplinario de la administración pública. Es el corazón de la preocupación ciudadana como para las ciencias que estudian al gobierno. Esto se ha vuelto prioritario. El problema de su capacidad y eficacia, es decir, qué tan bien gobierna a sus sociedades. ¿Poseen aquellos la competencia de conducir a sus países o comunidades al desarrollo? Y la prosperidad, porque es muy importante en todo esto. ¿Qué tan bien gobiernan las sociedades? Bueno, ¿cuáles son las condiciones que hacen posible que los gobiernos estén en la aptitud de gobernar? Las preguntas son muchas, pero todas reflejan dudas sobre el adecuado desempeño de cómo consolidar un gobierno democrático. El modelo weberiano de la administración pública
clásica entró en una crisis a partir de la segunda mitad del siglo pasado, sobre todo por los bajos niveles de eficacia y los altos márgenes de discrecionalidad, opacidad y corrupción. De esta manera el Estado se convirtió en una estructura obesa, caracterizada por la ineficiencia con la que respondía a las demandas de la sociedad. Aquella imagen de la administración pública, cuyo nacimiento fue a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, comienza a ver su gran declive en la década de los 70. En ese entonces, cuando una serie de reformas implementadas por países como Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda marcaron el inicio de lo que ha sido llamada la nueva gerencia pública. También hay que hacer énfasis que hacia finales del siglo XX, determinados sectores de la vida política y económica de los países desarrollados propusieron la necesidad de repensar radical y profundamente el modo en que concebimos al occidente y al gobierno y al Estado, proponiendo así su desburocratización y la revisión del funcionamiento de todo público. Y lo subvencionado, fundado en la década de los 90, lo que se llamó la nueva gestión pública, NGP. Esta crítica radical a lo público, que encabezaron autores como Ferli en el 96, Monks en el 98 y Bolgani en el 2002, proponían 4 modelos de desarrollo para lo público. Modelo de eficiencia, basado en contratos de prestaciones estatales, se centra en la performance productiva de lo público. 2. Modelo del dowsing y descentralización del Estado, propone el achicamiento de las estructuras de lo público y de la descentralización radical de las responsabilidades administrativas del Estado. Número 3. Modelo de la búsqueda de excelencia, cuya idea del Estado es el propiciar de una cultura de liderazgo y aprendizaje favorable a los procesos productivos nacionales. Y el 4, por último, modelo de la orientación al servicio público. El Estado se debe regir por un modelo de excelencia en la prestación de servicios al público, garantizando la satisfacción de su clientela. Bueno, en este punto donde la modernización administrativa cobra sentido y se comienzan a favorecer nuevas técnicas, las cuales serán útiles en la medición en la que estén encaminada a equilibrar el cumplimiento de 3 objetivos muy importantes de la nueva gestión pública: eficiencia, eficacia y legitimidad. La nueva gerencia pública hace hincapié en la necesidad de mejorar el sector público, no solo modernizando desde el punto de vista tecnológico, sino optimizando sus procesos y prácticas que respondan realmente a las necesidades de sus clientes, los ciudadanos, sin distinción de posturas políticas. Tal enfoque que se caracteriza por afirmar que el manejo de los recursos públicos debe obedecer a criterios como capacidades gerenciales, competencia de las agencias públicas en mercados, sistemas de salarios que logren relacionar así pago del funcionario como el logro del resultado, así como esquemas para la misión del desempeño. Es así que el espíritu de la nueva gestión pública apunta a que el sector público puede poner en marcha prácticas gerenciales del sector privado para mejorar su desempeño, a pesar de las diferencias que guardan estas entre sí. Y bueno, empezamos con cuál es la reflexión o la crítica sobre los pros y los contras de la administración pública local o nacional y qué medidas se pueden implementar para corregir, mejorarla o transformarla. Hemos visto ya varios puntos del trabajo, desde la nueva gestión pública, la administración pública globalizada. Y ahorita aquí nos pide exactamente el trabajo. ¿Qué implementaríamos? ¿Qué reflexionamos de los pros y los contras de la administración pública local? Les voy a mencionar unos puntos de ventaja. Las personas del territorio pueden satisfacer sus necesidades mediante su autogestión. 2. Los particulares tienen la oportunidad de poder organizarse entre ellos mismos para prestar su servicio. 3. Es de gran beneficio para los particulares porque reciben un servicio más eficiente y generalizado en su territorio. 4. Se moderniza el servicio y se toma autofinanciable. Se racionalizan los beneficios en toda su población. 5. Se logra descongestionar a la administración social y a la obligación de prestar servicios para la persona del territorio. Y bueno, ahora veremos las desventajas. Las desventajas es que se llega a crear un desorden de la administración pública y esto no es bueno.
Se puede desatar un crecimiento elevado o exagerado sobre la burocracia. 3. No tienen una planificación, organización adecuada para desarrollar el trabajo que se hace en las instituciones. 4. Como no se está cumpliendo las finalidades que el Estado propone, se generan pérdidas y estas son absorbidas por el Estado. Y la última, la descentralización hace que se creen un mayor número de desventajas y se vuelve innecesario crear más entidades de esta índole. Y bueno, como hemos visto, por ello la modernización de la administración pública debe incorporar, más allá de las recomendaciones de los expertos, nuevas formas y modalidades de participación social, que son los ciudadanos, las ONGs, universidades, colegios de profesionistas, entre otros. En las articulaciones de políticas públicas y la provisión de servicios, con el fin de lograr construir una corresponsabilidad real entre gobierno y sociedad. Este tipo de cambios requieren largos periodos de maduración, incrustados en procesos de gran envergadura, pues el Estado contemporáneo además no se desenvuelve solamente hacia el interior de sus propios límites, sino también en el marco de la globalización. Desde esta óptica, la modernización no será producto de la voluntad de un gobierno, partido, grupo o líder social o político, sino de una conjunción de circunstancias políticas, económicas y psicosociales, y de una capacidad intelectual, científica, técnica y administrativa instalada en el sistema, todo lo cual influye en un país en un momento histórico determinado y probablemente determinado. Y bueno, llegamos a las conclusiones de este trabajo, de este video, donde en estas unidades hemos visto desde el principio los orígenes de la política, desde sus principios, sus diferentes épocas, acontecimientos históricos que influyeron sobre los filósofos, asimismo cómo fue cambiando en base al crecimiento y desarrollo de la sociedad. Asimismo observamos el nacimiento de la administración pública, orígenes, desarrollo y sus diferentes teorías y corrientes, y cómo fue modificando en base al poder, la sociedad y cómo éstas interactúan entre sí, hasta llegar a la nueva gestión pública, que es la base de muchos gobiernos en la actualidad. Observamos y aprendimos cómo la administración pública se basa en 6 puntos como resumen. Objetivo. La administración se enfoca en la consecución de fines o resultados. Eficacia. Lograr los objetivos satisfaciendo los requerimientos en términos de calidad, cantidad y tiempo. Eficiencia. Alcanzar los objetivos garantizando los recursos disponibles al mínimo costo y con la máxima calidad. Grupo social. Exista en el interior del grupo social. 5. Coordinación de recursos. Administrar requiere combinar, sistematizar y analizar los diferentes recursos que intervienen en el logro de un fin común. Y por último, la productividad. Es la relación entre la cantidad de insumos necesarios para producir un determinado bien o servicio. Es obtener los máximos resultados con el mínimo de los recursos en términos de eficiencia y eficacia. Y que la gestión, su columna vertebral, son solo 3 puntos, como ya lo comentamos: eficiencia, eficacia y legitimidad. Y bueno, ahorita les doy rápido una bibliografía, ya se me está acabando el tiempo del video. Los libros en los que me basé para sacar toda esta información son los libros que nos dio el profesor. Y bueno, asimismo también me basé en la modernización de la administración pública, revista de la administración pública, Instituto Nacional de Administración Pública, tema por José R. Castelazo. Asimismo también me basé en Luis Miguel Martínez Arzúrez, en Antología sobre la Teoría de la Administración Pública, Luis Humberto, en Fundamentos para la Ciencia de la Administración Pública en el siglo XXI, Introducción a la Administración Pública, Universidad Vasco de Quiroga, en las páginas 25, 26 y 27, y George Hegel, Filosofía del Derecho, Universidad Central de Venezuela, Caracas. En fin, este es el video.
todo sea de su agrado. Y bueno, anexo toda la bibliografía completa en el trabajo que se envía. Muchas gracias, un abrazo.